día fuerte, intenso, de mucho trabajo, de reflexiones importantes. Y creo que en este espacio también del café, el intercambio de algunas ideas y la comida han servido para redondear algunas ideas y poder generar ya esta última parte de los talleres, que es llegar a que cada una de las mesas de los talleres presenten sus conclusiones para poder ya cerrar la sesión de trabajo de este importante ciclo interamericano de derechos humanos de personas mayores, que en este campo ha sido importante la reflexión y el trabajo en términos del envejecimiento y vejez de la población LGBTI, ¿sí? Entonces, la primera mesa, no sé si en PowerPoint aquí o lectura. No hicimos PowerPoint, yo voy a dar la síntesis y le voy a pedir a Gloria que si algo nos falta. Gloria. Entonces nosotros trabajamos alrededor de lo que se planteó. Primero, problemáticas y propuestas. En el primer nivel se planteó como problemática el desconocimiento e invisibilidad social del envejecimiento de las personas mayores y de las personas mayores LGBTI. Para eso se propone, uno, la visibilización de estos grupos desde las generaciones de los niños, que lleve al respeto de las personas mayores todas. Por ejemplo, incluyendo en la educación básica el conocimiento de las diversidades de vida dadas por el género, la edad y las preferencias sexuales. Segundo punto, que los programas de estudio incluyen la perspectiva del envejecimiento como un proceso humano en todos los niveles educativos, incluyendo, por ejemplo, imágenes de la vejez en los medios, el envejecimiento y la vejez LGBTI en los libros de texto, dando prioridad al proceso de todos, incluido de la perspectiva de estos niños en la primaria. En otro nivel, incluir en la educación media superior que los profesionales haya un mayor conocimiento y análisis e investigación de los derechos de las personas mayores y de las y del grupo LGBTI desde diversas perspectivas, desde la psicología, la sociología, el urbanismo, la arquitectura, la geografía, el derecho, en todas las carreras sea un tema importante. Después, desconocimiento, una problemática que se identificó es el desconocimiento de la sexualidad de las mismas personas mayores, entre ellas. Entonces, se propone promover cursos y talleres de sexualidad y las diferentes sexualidades para personas mayores de todos los sexos, géneros y preferencias que puedan ser parte de las actividades importantes que realizan desde el INAPAM, el IAM y los institutos de las personas mayores en los estados de la República Mexicana. Otro tema que vimos es en las actitudes interaccionales, mirar al otro, hablamos de la mirada, mirar al otro como un problema. Entonces se plantea que desde los medios de comunicación se promueva la resignificación de la vejez, del envejecimiento y que se combatan los estereotipos vigentes. Otro planteamiento que se hizo como problemática dice: un gran número de personas mayores que no tuvieron hijos, que no se casaron y o no accedieron a una pensión, siendo o no parte del grupo LGBTI, carecen de una red familiar y social que los cuide en la vejez. Entonces se propone formar y sostener un sistema de cuidados que sea responsabilidad del Estado, basado en los derechos de las personas mayores. Generar profesiones y profesionales de los cuidados con capacidades y conocimientos de los derechos, la diversidad de género y orientación sexual, y con la remuneración adecuada como parte como cualquier otra profesión, y que se genere una mayor sensibilidad al género tanto de los cuidadores como de los cuidados. Sí, quinto punto, una parte de las personas mayores viven etapas de enfermedades y deterioro del cuerpo extremo que no puede no ser lo que ellos quieren. Entonces, se propone propugnar y recomendar cambios legislativos para dar cabida al derecho a una muerte digna y electiva y a una vida digna.
Otro planteamiento que se plantea como problemática la ausencia de acatamiento de las leyes y constituciones ya existentes en el país a nivel nacional y de los estados. Entonces se propone que sea una tarea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos promover las recomendaciones necesarias a las autoridades de todos los niveles y órganos de gobierno para que las legislaciones ya existentes sean acatadas, respetadas y castigadas en caso de violación. El séptimo punto es ausencia de las actitudes de comprensión y conocimiento de la diversidad de opciones en las que se puede vivir. Diferencias dadas por la edad, el género y la preferencia sexual que desconocen las autoridades y funcionarios públicos. Entonces se propone formar sistemas de capacitación y sensibilización a todos los funcionarios públicos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como organismos autónomos. Otro tema es la ausencia de conocimiento y comprensión de los derechos de las personas mayores y de las que pertenecen al grupo LGBT. Se propone que la CNDH, que la Comisión realice campañas diferentes y constantes de los derechos de las personas mayores dirigidas a ellas y al público en general. Y finalmente, ausencia de un sistema de derechos integral que sea el paraguas de todas las problemáticas transversales. Que la CNDH siga promoviendo y recomendando la ratificación por parte del Estado mexicano de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores firmada desde el 2015. Y con eso terminamos. Okay. Muchísimas gracias, la doctora Gloria Careaga y Judith Gómez de León, por dirigir esta mesa importante. ¿Sí? Vamos con la siguiente mesa que compartieron el liderazgo Ricardo, Jakub y Patti. Patti Kelly, por favor. Nosotros tuvimos un grupo bastante amplio de diferentes puntos de vista, donde destacaron dos puntos importantes. La primera, centramos todas variaciones sobre un mismo tema y discusiones durante el día sobre el tema de la educación. Podríamos decir que la educación y la sensibilización desde primaria, desde kinder, hasta llegar a estadios universitarios y de manera especial hacer énfasis en el sector salud. Se habló de los planes de estudio, se habló que sí en la secundaria, que sí, pero en la médula está el factor educación, volver a rescatar esta parte de la educación. Y la parte que ya no alcanzamos a tocar, pero que nos interesaba de manera particular a Ricardo y a mí, era la parte de los medios de comunicación. Importantísimo, importantísimo retomar a los medios en todas sus manifestaciones, colores y sabores, como son las redes, la radio, la televisión, los espectaculares, los comerciales. No existimos, no estamos visibilizados, y cuando estamos así, estamos dentro de unos estereotipos que nos hacen mucho daño. Sí, en relación a esto tuvimos la oportunidad de ver algunas imágenes sobre personas LGBT, y en alguna medida lo que uno descubre es cómo nuestra mirada no está preparada para enfrentar imágenes que no son habituales, que son nuevas y que lamentablemente nos producen rechazo o nos producen impresión. Después la comparamos con algunos otros videos que se produjeron en Argentina, donde uno lo que puede ver es cómo la mano del comunicador puede generar que eso mismo que produce impresión puede ir produciendo una sensibilidad positiva hacia la temática, y me parece que no es un tema menor en todo lo que nos compete. ¿Por qué? Porque en realidad estamos frente a un grupo donde hay un nivel de estereotipo que no es habitual. Es decir, estamos en un lugar como complicado. Entonces, me parece que todo este ejercicio de comunicación visual y de comunicación, obviamente a través de relatos que puedan construir una sensibilidad positiva, me parece que es un tema central. Una de las cosas que también se dijeron con mucha sinceridad, mucha gente que viene muy preparada de la gerontología
Turquía, pero que quizás no tiene la misma preparación en esta temática y que quizás sea bueno, y esto lo digo yo desde mi lado, quizás una formación también en esta temática con más recursos como para poder pensar más cosas, porque la verdad es que uno piensa más en la medida en que uno tiene más datos, más información, y la verdad es que hay mucha investigación en el mundo, quizás no tanto en nuestros países, pero tenemos que hacerla crecer. También hay algo importante que es no sé si está la compañera que lo dijo, de hacer un ejercicio de reflexividad sobre nosotros mismos, y que me parece que este encuentro actúa en muchísimas personas como eso, como la posibilidad de poder pensar por primera vez en la vida estos temas y de darse cuenta de lo mucho que uno cargaba sobre sí, ¿no? Yo te digo que hay mucha gente que se cree progre hasta que ve algunas cosas y te das cuenta que tenés un reaccionario adentro. Pero bueno, esto es parte del ejercicio de reflexividad que uno tiene que hacer consigo mismo. Y también lo que planteaban es cómo poder empezar a hacer con esto algo que vaya desde lo individual hasta, consigo mismo, con los cercanos, con Facebook. Una chica habló y que me parece que Facebook hoy es una herramienta de transformación cultural enorme y donde me parece que podemos meter muchos de estos resultados que podemos ir teniendo en esta jornada. Y bueno, como decía muy bien Patricia, todo esto que tiene que ver con la educación de una manera prioritaria. Pero también hubo compañeras que trabajan en organismos del Estado y que hablaban de cómo poder llevar estos planes hacia lugares de trabajo donde realmente, cuando uno escucha a adultos mayores LGBT, uno de los lugares peores de discriminación son los espacios laborales. Donde en realidad tienen que permanecer en el ocultamiento porque no hay forma el peligro que corren de contarlo puede ser muy grande. Les cuento una anécdota muy pequeña. Una vez en Hewlett Packard, trabajando esta temática, decían un ejercicio: ¿vos te diste cuenta que tenés compañeros que nunca te cuentan qué hicieron el fin de semana? Bueno, esos compañeros probablemente sean gente LGBT que no pueden contar con quién fue. Entonces, como tienen que evitar dar tantos datos, finalmente no te cuentan a dónde fueron el fin de semana. Estas cosas como para tenerlas más en cuenta. Entonces, que la capacitación, como muy bien lo dijeron antes también, que sea práctica, es decir, poder encontrar ejercicios, es decir, poder encontrar la magnitud. Los que trabajamos en políticas sociales sabemos que toda política conlleva desde los grandes planes nacionales que uno puede hacer hasta la pequeña actividad donde se refrende ese plan. Entonces, creo que ninguno es mayor o menor, sino que simplemente tienen distintas envergaduras para llegar a cada uno. Se habló de los grupos, se habló de cómo llegar a gente que uno no puede llegar a veces también, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás si estamos hablando de un colectivo que tiene vergüenza de sí, probablemente no va a acceder a muchos lugares, y mucho menos si decimos, acá hay un grupo de gente LGBT. Yo les contaba un poco la situación en Argentina, que no hay muchos grupos dentro de la CHA y todo eso que quieran participar porque no quieren ser parte de eso, o la gente que es vieja no quiere reconocerse como viejo. Entonces, creo que tenemos que ver cómo accedemos a programas, prácticas que puedan hacer accesible todos estos lugares, justamente teniendo en cuenta los datos que venimos viendo: soledad, falta de redes, temores, ciertas enfermedades, y generar protocolos, que es algo que también se dijo, para trabajar con profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, eso más o menos es lo que vimos. Damos paso a los compañeros. Nosotros autorizamos a Carmen, que ella, porque fue un debate muy fuerte de todo y fueron muchos ejes, y creo que la única manera es que ella lo puede simplificar. Se trabajó desde la vivienda, en general trabajamos mucho derecho y cómo transmitirlo desde LGBTQ, y esto de salud. También, perdón. Muchas gracias, espero que me escuchen bien. ¿Sí? Bueno, pues sí, precisamente en esta mesa de trabajo, yo creo que fuimos los últimos, creo que están reflejadas aquí muchas de las inquietudes que ya se expresaron, y que este grupo pues trató también de poner en la mesa. Primero, por alguna extraña razón, está el papel de los medios de comunicación. ¿Sí? Aquí... Ay, es que si me bajo. Sí, les decía, el papel de los medios de comunicación sí saltó
porque precisamente si estamos hablando de una capacitación y sensibilización amplia, pues precisamente ahí es donde se ven los modelos de violencia. Ante esa violencia, ¿sí? Y de los derechos de las personas LGBTI, ¿qué hay? El recurso de la denuncia, ¿sí? La denuncia de ciudadanas y ciudadanos y de organizaciones, pero también la apertura y discusión abierta a la sociedad, ¿sí? Eso fue la propuesta, y la situación que se da, pues, es que se legitima una cultura de discriminación en todos los ámbitos y estereotipos negativos, y obviamente lo más crudo es que se llega a un lenguaje de incitación de odio. Nos vamos a ir un poquito rápido porque sí, efectivamente fue muy rica toda esta información. Recuerden que también se decía que no existen datos, ¿sí? Hablamos de los vacíos de información, y que bueno, esto puede ser tratado en mesas de trabajo ya especializadas entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales, en donde obviamente hay aplicación de recursos de todo tipo, económicos, materiales y humanos, porque lo que no está contabilizado no existe. La visibilización de la problemática en general de esta comunidad LGBTI tiene que ir a prevenir y atender la salud, las condiciones de salud en general de este grupo, ¿sí? También en acceso a la justicia, o sea, aquí también se presentó el tema, porque obviamente se debe tender, aunque ya existen protocolos de justicia incluyente, deben ser estos efectivos en la práctica. Deben de provocar un diseño y la ejecución de políticas públicas, porque si no, aunque haya acceso a la justicia y haya protocolos, obviamente no nos están, los casos concretos no nos están ayudando y provocando a que el Estado se haga cargo de estas políticas públicas focalizadas. También hablamos de dos ramas del derecho, una el derecho familiar y el derecho a la seguridad social en la ley laboral, desde luego. Se habló de que la figura del concubinato se debe ampliar en las especificidades, es decir, entre las concubina, concubino, concubinario, que es ahí donde todavía, al menos en nuestro país, no existe. En el derecho a la seguridad social, dentro de la ley laboral, debe de concretarse también quiénes son los beneficiarios y cuáles son los requisitos para recibir las prestaciones de la seguridad social en casos muy concretos, y obviamente algo que también está muy extendido, la pensión por viudez, en ambos, en hombres y mujeres, viudas y viudos. Muchas gracias. También algo dentro de los derechos económicos, sociales, culturales, y educativos, saltó el derecho a la vivienda para todos los casos de necesidad de personas mayores, que es en la mayoría de los casos, haya un núcleo familiar o no. Esto es importante, ¿sí? El derecho a los cuidados, se habla de un sistema, se habla de una economía de los cuidados, pero explorar las mejores alternativas para cada país, que todavía estamos en la era de la generación de esos cuidados. Hablamos también de la interseccionalidad de las identidades, ¿sí? Esto que también hablaron ya varios de nuestros ponentes el día de hoy, en el que debe haber una mayor visibilización, ¿sí? De esta interseccionalidad, quiere decir donde confluyen las personas mayores de la comunidad LGTBI, indígenas, en situación de calle, en fin, ahí es donde confluye todo esto, y que decíamos no se deben reducir a espacios exclusivos como guetos, sino más bien entender primero, a través de un análisis más amplio, estas diferentes interseccionalidades en cada uno de los grupos, ¿sí? Para hacer también la comprensión de las problemáticas de cada uno y en común. Se exacerba obviamente en dos casos, que es en reclusión, las personas en reclusión de la comunidad LGTBI, y en situación de calle. También se habló, por las jóvenes, fue un grupo intergeneracional también, decían, bueno, en la pregunta de cuáles son aquellas normas de convivencia que nos van a dar a la sociedad pues una mayor certeza de no violentar los derechos de las personas
mayores en el LGTBI y los demás grupos. Por ejemplo, surgió lo de los sanitarios, ¿sí? ¿Qué pasa en los casos en que si las personas, las mujeres trans o las personas, digamos, gays o lesbianas, a dónde tendrían que dirigirse, ¿no? O nosotros, más bien la reacción de nosotros, del resto de las personas, de decir, bueno, ¿por qué a un lado o al otro? Se hablaba de que en un caso en Oaxaca, del grupo Mushe, ahí hay una opción agregada de un sanitario para ellos, ¿sí? Siendo que son un referente en su comunidad, pero pues son obviamente trans, son mujeres trans. Entonces se puede hacer mediante estas normas de convivencia algo mucho más de respeto. Y la última, ¿sí? algo que nos incitó Luis a hablar, y obviamente que estamos totalmente de acuerdo y agregamos estos puntos: la seguridad de las personas de la comunidad LGTBI en cuanto a los riesgos a su integridad personal, desde todos los ámbitos, desde la escuela, la universidad, en la calle, en los diferentes grupos, ¿no? Todos los riesgos a los que se ven expuestas, y que esto denota una violencia directa y estructural, como ya nos habían marcado. Y como dos alternativas para esto, ¿sí? Para disminuir esos riesgos, es el uso de redes sociales, que ya lo estamos viendo en todas las generaciones, y fomentar esas redes de apoyo que acaban de decir, lo más inmediato en la comunidad, donde las personas mayores se desenvuelven, y lo social, a nivel de todos los grupos. Pues eso fue así, muy rápido para mí. Muchas gracias. Estamos ya terminando la sesión de trabajo. No sé si alguno de los ponentes quisiera añadir algo más. Quiero volver a felicitar. La verdad es que esto no es habitual y tienen que sentirse muy orgullosos de que esto exista y que lo posibilite la comisión. Digo, me parece que es un lujo, y me parece que habla muy bien de este país y de los dirigentes. Quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos de México y a toda la participación de ustedes activa, porque sin ustedes no podríamos haber trabajado en los talleres, y creo que nos llevamos lo que he aprendido hoy, porque esto es un feedback, ¿no? Y quiero agradecerles muchísimo a todos. Gracias a ti también. Gracias. ¿Alguien más de los participantes quisiera también ir cerrando? ¿Algún comentario de ustedes? La CITAU, la exigencia. Perdón, no sé si quedó dentro de los resolutivos de nuestra mesa la exigencia de la firma por parte del Estado mexicano. Sí, está perfecto. De la convención. La firma de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Dos aportaciones más con esto. Y la otra, que es importantísima, van juntas, son convenciones que van juntas. Bueno, ya como se está haciendo noche, yo digo buenas noches a todos. Mi respuesta o mi opinión a esto, yo digo que pues, felicitaciones a todos los oponentes, y que ojalá que siempre pueda seguir habiendo más conferencias, y a cada uno nos sirve para estrenar nuestro buen criterio de madurez, para que sigan habiendo más temas sobre esto. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo agradezco a la CNDH y a los ponentes de Buenos Aires, de Argentina, que nos hayan visitado y hablar de los derechos humanos de las personas mayores y en general de la comunidad LGBTI+.
Es un tema fundamental para la salvaguarda de este grupo que por años, siglos, ha sido vulnerable. Ya lo decía el exsecretario general de la ONU, hablar de este tipo no es fácil, sobre todo porque fueron una generación que no fue educada y enseñada para abordar los temas. Sin embargo, esto sienta las bases para que seamos una sociedad más incluyente, más plural y sobre todo en la que todos seamos respetados como seres humanos. Gracias. Ya es tiempo de cerrar. Yo quisiera agradecer antes que nada a todo el equipo de la Comisión de Medios de Comunicación que ha transmitido toda esta mañana y hasta ahorita en vivo, vía streaming y vía la página de la Comisión, todo este evento. También particularmente a mi compañera de señas, a mis dos compañeras de señas que ya no las veo ahorita, pero que hacen un papel extraordinario para transmitir y transferir en lenguaje de señas este tipo de eventos. Particularmente también a todas mis compañeras, mis colegas, a Talía y a todo el equipo, Almo, Avi, Natalia, que tuvo que evacuar por un incidente en la puerta de vidrio del recinto. Pero particularmente quiero agradecerles a todas ustedes, a la mesa, a nuestra querida mesa que siempre nos plantean retos, nuevas conversaciones, nuevos planteamientos de reflexión a favor de las personas mayores. Y sin más, les agradezco mucho a todas y a todos los que han estado todo el día, los que han estado en las mesas. Gracias por compartir con nosotros este reto, esta reflexión. En nombre del presidente de la Comisión Nacional, licenciado Lurel González Pérez, y particularmente del licenciado Joaquín Narro, que es uno de los que nos impulsan en estos temas, les agradezco a todas y a todos ustedes esta tarde su presencia, los abordajes, la reflexión, y de manera muy especial quiero agradecerle a nuestros ponentes, a Loli King, a nuestra querida maestra Gloria Cariaga, a nuestros ponentes, al doctor Pagli, al doctor Yacu, que me cuesta mucho trabajo, perdón, a Patti Kelly y a la doctora Gómez de León, el que hayan acompañado con su reflexión, con su orientación, con su escucha, con poder integrar las reflexiones y los retos que este tipo de trabajo nos significan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin duda nos llevamos la tarea, sin duda integraremos la reflexión de estas tres mesas, las compartiremos también con nuestras compañeras del SUYEP, con la doctora Verónica Montes de Oca, que no pudo estar, y con la gente de HealthAge, que son también parte de los socios estratégicos de este tipo de trabajo y de estas conversaciones que tenemos con todas ustedes. No quisiera también agradecerles y reconocer un trabajo importante que ha hecho Angelita Fuentes, de haber recopilado toda una reflexión en torno a la vejez y a todas las formas de discriminación contra la mujer en la materia, desde un informe alternativo y comentarios que se presentaron en la CEDAW ahora en su pasada sesión en Naciones Unidas. En cuanto esté este documento, se los haremos llegar a las personas que estén interesadas y que estén registradas en la lista, pero son parte de las reflexiones que hemos ido construyendo en este grupo de trabajo de la Comisión Nacional. Pues sin más, les agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes este día y cerramos con la clausura, si les parece bien. Siendo las 5:45 minutos esta tarde, quiero en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos declarar clausurados los trabajos de este segundo ciclo interamericano de personas mayores y vejez, envejecimiento y población LGTBI. Y muchísimas gracias. Antes de que se vayan, quisiera, en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entregarles un pequeño reconocimiento por su participación a Loli King Castañeda, por su presencia por este ciclo. También a la maestra Gloria Cariaga, por acompañarnos en estos retos.
compañeros y maestros que vienen del Cono Sur, al doctor Luis Tigre. Y sin duda también nuestro agradecimiento a Ricardo Jacob, que también viene del Cono Sur. A nuestra querida Patti Kelly. Celular, por favor. La invitación. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. A Judith Gómez de León también por su presencia y su participación. También nuestro reconocimiento de parte de la Comisión a María Los Ángeles Fuentes Vera por su participación y su cercanía y acompañamiento en estos procesos. Buenas tardes todas y todas. Realmente para mí es todo un acontecimiento histórico el haber tenido esta reunión con el grupo de compañeras y compañeros LGBTI, con estos magníficos maestros que llegaron del Cono Sur y con todas ustedes. Este día es un día de didáctica mayor para mí. He aprendido mucho y mi agradecimiento profundo a Tere Gómez de León, su equipo de trabajo y todas las personas que están en esta mesa. De mi corazón un gran abrazo y también agradecimiento por la próxima a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en particular al licenciado Luis Raúl González Pérez, al licenciado Joaquín Narro, por el apoyo que nos han dado para publicar el informe Sombra que hicimos por parte del Comité de Derechos Humanos Ajusco ante la CEDAW el pasado julio en Ginebra, Suiza. Muchísimas gracias, buenas tardes y un gran abrazo para todas. No quería también entregar un reconocimiento a María del Carmen Ángel Cárdenas, también por su apoyo solidario en este proceso. Muchísimas gracias. Pues sin más, cerramos los trabajos y muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Les agradecería que si no se inscribieron o dejaban bien sus datos, nos hagan favor de poner bien en las listas, entregar los cuestionarios para que les hagamos llegar también a aquellos que les interese los documentos del informe de la CEDAW sobre vejez y envejecimiento. El informe Sombra al que hizo Angelita Vera Fuentes Vera una referencia. Muchísimas gracias y tengan todas y todos ustedes una buena tarde y buenas noches.